Ok, vamos a hacer un estudio del nacimiento de Jesús. La razón por este estudio es para poder llegar a un entendimiento más completo de los versículos que explican cómo fue que Jesús nació, quién es el padre de Jesús. Vamos a explicar que el padre de Jesús terrenal fue José, que Jesús tenía la simiente de José. Vamos a explicar que la creencia de que Jesús era mitad hombre y mitad Dios no es cierta. Sí, Jesús era el Hijo de Dios y sí estaba en el cielo, pero una vez fue hecho carne. Era carne completo. No era mitad Dios y mitad hombre. Era hombre completo. El conocimiento y la naturaleza de Jesús, claro, era de Dios, porque Él estaba con Dios. Pero una vez fue hecho carne, Él se tuvo que someter a las leyes terrenales. Él era completo carne. En ningún momento Jesús era mitad Dios y mitad hombre, en el sentido de que tenía las dos naturalezas terrenales que lo hacían mitad hombre y mitad Dios. Eso no es verdad. Eso vamos a explicar que viene de una creencia pagana, y cuando lleguemos a los versos, vamos a explicar con las palabras, yendo a las palabras y las raíces de las palabras, que el mensaje está ahí. Lo que pasa es que cuando hicieron las traducciones explicando el nacimiento de Jesús, a través de cómo el Espíritu Santo iba a estar envuelto en ese nacimiento, pues las palabras que usaron dañaron la traducción. Pero vamos a ir al entendimiento completo, buscando el significado de todas las palabras, y vamos a encontrar que sí, José fue el padre de Jesús en la carne, y sí tenía la semilla de José, y a través de eso él pudo completar y llenar la profecía. Si él no hubiera tenido la semilla de José, él no hubiera podido ser el Mesías según la profecía. Lo primero que vamos a ver es qué era lo que decía la profecía. Vamos a leer algunos versículos. Primero, ¿cuál era la profecía? Les voy a dar algunos capítulos con versículos, pero después voy a leer algunos también. Ok. La profecía podemos verla en Génesis 49:10, Números 24:17, Segunda de Samuel 7:16, Segunda de Samuel 7:29, Daniel 2:44, Isaías 9:7, Isaías 11 del 1 al 10, Jeremías 23:5. Ahora, vamos a ver cuál fue la primera profecía de que Jesús iba a nacer un día. Génesis 3:15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza, y tú la herirás en el calcañar. ¿Okay? Es la primera profecía. Ahora, vamos a ir a Isaías 7:14. Dice: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel. Que esa palabra ahí, virgen, viene de la palabra hebrea que es almaú, que quiere decir algo que fue escondido de la vista. Una virgen quiere decir más o menos una doncella o una mujer joven que no ha sido casada, que es escondida de la vista de ¿quién? De los hombres. Otra palabra, que es reservada, porque es virgen, no ha conocido hombre. Miqueas 5 del 1 al 3. Reúnete ahora en tropas, oh hija de guerreros, nos han sitiado, con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Pero tú Belén Efrata, aunque eres pequeña entre los millares de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas han sido desde el principio, desde la eternidad, pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz,
la que ha de dar a luz. Entonces el resto de sus hermanos volverán a los hijos de Israel. Gálatas 3:16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente, no dice y a las simientes, como de muchos, sino que de uno, y a tu simiente, el cual es Cristo. Ahora vamos a hablar de las genealogías. La genealogía de José y la de su esposa María. La genealogía de José está en Mateo capítulo 1 del 1 al 16. Y apunté aquí los nombres más importantes, pero ahí usted puede ver toda la genealogía. De Abraham a Jacob, de Jacob a Judá, porque venía de la tribu de Judá al rey David, del rey David, el próximo rey cuando murió David fue Salomón, y llega hasta el esposo de María José, y a través de José, Jesús. ¿Okay? La de María está en Lucas, capítulo 3, y lo mismo, de Abraham a Jacob, de Jacob a Judá, de Judá al rey David, pero después del rey David hay un cambio. Después del rey David, la genealogía de María viene del hermano de Salomón, de Natán. A Natán no le tocó el trono, le tocó a Salomón. Para Jesús poder llegar a cumplir la profecía, él tenía que venir, sí, del rey David, pero era de los hijos del rey David que le tocaba el trono, y el trono le tocó a Salomón. De ahí que viene la genealogía de José, el padre de Jesús. La genealogía de María viene de Natán. ¿Por qué? Porque sí tenía que venir de la tribu de Judá, pero el padre tenía que haber venido de la semilla del rey David, del hijo que le tocó el trono, que fue Salomón. Ok, ahora vamos a explicar las palabras claves que están en estos versículos que anuncian el nacimiento de Jesús. Lo primero que vamos a leer es de Lucas 1, 27 al 35. Y cuando llegue a esas palabras claves, vamos a buscarlas en su estado original, a ver qué es lo que quiere decir. Lucas 1:27. Y una virgen desposada. Esa palabra desposada es nasetio, que es una palabra griega. Quiere decir regalo de compromiso. Okay. Y una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Okay. En otras palabras, era virgen, no había conocido hombre, no estaba casada, pero estaba en compromiso de matrimonio con José. Eso es lo que quiere decir eso. Lucas 1:28. Y entrando el ángel a donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Y cuando ella le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y he aquí concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Aquí ya te está diciendo que para que llegue a ese trono tiene que haber sido de la línea que siguió el trono después de David. Ese fue Salomón, que era la genealogía de José. Y reinará sobre la casa de Jacob por siempre, y su reino no habrá fin. Eso va a ser un reino eterno. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Y respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también lo santo que de ti nacerá será llamado el Hijo de Dios. Okay. Si uno lee eso así, uno va a decir, bueno, aquí hubo un misterio milagroso.
Esto quiere decir que el Espíritu Santo preñó a María. Entonces, Jesús es mitad Dios y mitad hombre. Y no es así. Porque si Jesús tuviera el DNA de Dios y el DNA de María, sería mitad Dios y mitad hombre. Entonces no hubiera cumplido la profecía que venía de la genealogía del rey David, de los que tomaron el trono. Eso vamos a explicar más tarde, que esa creencia viene del paganismo. Ok, eso vamos a leerlo y vamos a buscar las palabras clave que están en este versículo. Lucas 1:35 dice: y respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Esa palabra sobre ti es una palabra que se llama epe, que es una palabra griega. Dice, quiere decir ajuntarse para un acuerdo. ¿Ok? So, el Espíritu Santo vendrá sobre ti para juntarse para un acuerdo. Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Eso ahí, te cubrirá con su sombra, viene de una palabra griega que se lee epes keatzo, que quiere decir una influencia sobrenatural. ¿Okay? Por lo cual también lo santo que de ti nacerá será llamado el Hijo de Dios. Ok, vamos a leerlo, y en vez de usar las palabras que usaron para esa traducción, vamos a usar el significado original, a ver cómo se lee. Y respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá a juntarse contigo para un acuerdo, y el poder del Altísimo te influenciará sobrenaturalmente, por lo cual también lo santo que de ti nacerá será llamado Hijo de Dios. Ok. Esto lo que quiere decir es, primero que nada, cuando las personas, los trinitarios que creen en la Trinidad, creen que el Espíritu Santo es una persona, entonces aquí hay un gran problema, porque si tú dices que el Espíritu Santo es una persona, y tú dices que este versículo está diciendo que el Espíritu Santo empreñó a María, entonces el Padre de Jesús no es Dios el Padre, sino el Espíritu Santo. Y eso no tiene ningún tipo de lógica, ningún fundamento bíblico, no lo tiene. El Espíritu Santo no es una persona. Pero cuando tú crees eso, te daña el entendimiento para entender estas escrituras. Yo no entendí esta escritura, porque yo era trinitario también, hasta que yo llegué a un entendimiento de lo que de verdad era el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es su mente, su carácter, que te lleva a cumplir su voluntad a través de su justicia, su amor y su poder. Una vez tú entiendes eso, tú entiendes estos versículos. Si dice que el Espíritu Santo vendrá a juntarse para un acuerdo, eso quiere decir que van a trabajar bajo la misma voluntad, que es la de Dios. Va a juntarse, le iba a hacer entender el propósito de Dios. ¿Okay? Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, que quiere decir te llenará de una influencia sobrenatural. Okay. Esa influencia la vamos a ver, que fue lo que pasó en Mateo. En Mateo te explica la genealogía de José, ya la hablamos, que venía después del rey David, venía Salomón, y esa es la línea de sangre que José tenía, la que le pertenecía al trono. Empieza de Mateo 1:1, pero vamos a empezar a leer en Mateo 1:16. Dice: y Jacob engendró a José, esposo de María. Eso quiere decir, como quien dice en paréntesis, que José era el que engendró. Y después dice: de cual nació Jesús, quien es llamado Cristo. Ok, aquí las personas que leen esto sin estudiar la base bíblica o el significado de las palabras, si tú lo lees, tú crees que está hablando de que Jesús nació de María. Y sí, nació de María, pero este versículo, eso no es lo que está diciendo. La palabra, cuando dice de la cual, la palabra la cual, que son dos palabras,
se lee en una palabra griega que se lee os, ai, o, que quiere decir quién. En vez de la cual, quiere decir quién. ¿Okay? Si lo leemos así, dice, y Jacob engendró a José. Como quien dice, en paréntesis, ¿quién era José? El esposo de María. Entonces después sigue, de quien nació Jesús, quien es llamado Cristo. Ahora, Mateo 1:17 dice, de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14 generaciones, y de David hasta la expatriación a Babilonia son 14 generaciones, y desde la expatriación a Babilonia hasta Cristo son 14 generaciones. Si tú las cuentas, son 3 categorías de 14. Exactamente como te lo dice aquí. Ahora, Mateo 1:18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando María, su madre, desposada. Ahora, la palabra desposada es como dijimos en Lucas, que es nacetío, que quiere decir un regalo de compromiso, que estaba comprometida. Estando desposada, comprometida con José, antes que se juntasen. La palabra juntasen es suner con coma y, que quiere decir cohabitar. Otras palabras, estaba comprometida, y antes de que cohabitaran, antes de que se mudaran juntos, se halló que había concebido del Espíritu Santo. ¿Okay? Cuando tenemos esa mentalidad de que Dios preñó a María, como se practicaba eso en el paganismo, que había un Dios y preñaba una virgen y tenía un hijo, y ese hijo iba a ser el salvador del mundo, como lo vamos a ver más tarde, que eso vino de Babilonia, y así se practicó, todavía se sigue practicando. La Virgen María la consideran virgen todavía en la religión romana católica. Fue empreñada milagrosamente. Eso no cumple una profecía que está aquí. Pero vamos a explicar cuando dice y se halló que había concebido del Espíritu Santo, ¿qué quiere decir eso? Esa palabra concebido viene del griego y son 2 palabras. Dice iorisko ais. Eso quiere decir percibió propósito del Espíritu Santo. Ahora vamos a leerlo el completo, el versículo completo, Mateo 1:18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando María, su madre, comprometida, desposada, con José, antes que se juntasen, que cohabitaran juntos, se halló que había concebido, se halló que había percibido el propósito del Espíritu Santo. Eso es lo que quiere decir eso. ¿Okay? Estamos descubriendo que cuando creemos que concebido era que el Espíritu Santo la había empreñado, no quiere decir eso. Era que había percibido el propósito, había comprendido la voluntad de Dios, porque el Espíritu Santo es el Espíritu de Él que te lleva a comprender su voluntad, te da su mente, su espíritu. Mateo 1:19. Y Jesús, su marido, como era hombre justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. ¿Okay? Ahora, las personas que creen que María estaba preñada en este momento a través del Espíritu Santo, que la empreñó, creen que José quiso dejarla porque ahora estaba preñada de un Dios. Primero que nada, eso no tiene lógica. Porque para este tiempo, que alguien creyera eso y cogiera a su mujer de vuelta, vamos a entender por qué es que José se sintió así. Okay. En los tiempos de antes, cuando un hombre se comprometía con una mujer, el padre de la familia de la mujer le prometía a ese hombre
Si su hija era virgen, que era virgen. Ahora, en el día de bodas se garantizaba que era virgen. ¿Cómo? Cuando terminaban la boda, la celebración familiar, y se iban a acostar para tener relaciones íntimas, después que tuvieran las relaciones íntimas, si la doncella era virgen, iba a sangrar. El hombre que iba a ser testigo de eso lo garantizaba al coger un paño, tomar parte de la sangre y se la enseñaban a los padres de la hija para que se cerrara el matrimonio. En otras palabras, el hombre se le garantizaba que la muchacha era virgen. Y el día de la boda, él era testigo si era virgen o no. Si ella no era virgen y el padre de la muchacha le había dicho que era virgen, y en esos tiempos hacían muchos intercambios de regalos y de posesión y todo eso, pero el contrato no se cerraba hasta que él comprobara que ella era virgen. Vamos ahora a pensar, si la influencia del Espíritu Santo le dijo a María, múdate con José, tómalo como esposo, ten relación con él, porque de la semilla de él y de la semilla tuya es que van a ser el Mesías. Y ella le explicó lo que había pasado a José. José automáticamente se puso a pensar, espérate, si yo hago esto ahora y ella pierde la virginidad, entonces cuando llegue el día de la celebración, ¿cómo yo le voy a explicar a mi familia y a su familia que ella no es virgen? Entonces por eso dice que como él era un hombre justo, él quiso tratar de esconderla para que nadie se enterara del plan de ella. Imagínense para ese tiempo el gozo que a lo mejor sintió María al saber que ella iba a ser la madre del Mesías prometido. Eran de la tribu de Judá, ellos conocían la profecía, y a lo mejor esta mujer, al enterarse de lo que iba a pasar con ella, que iba a ser la madre del Mesías terrenal, esta mujer a lo mejor se volvió loca de alegría. Entonces José, no entendiendo lo que estaba pasando, dijo, ¿qué le pasa a esta mujer? Y trató de esconderla, trató a lo mejor hasta de crear una distancia entre ellos, decirle, no, cógete un tiempo, entonces cuando te sientas mejor. Entonces la trató de esconder, de que todo el mundo, nadie se enterara de lo que ella estaba teniendo en la mente, el plan. Él no entendía que este plan era del Espíritu Santo. Ahora, mucha gente va a pensar, no, pero es que si ellos tuvieron relaciones íntimas antes de que se consumara su matrimonio, es pecado. Y no es así. En ese tiempo, cuando se comprometían, al ellos mudarse juntos y cohabitar, ya bajo la ley, ellos podían tener relaciones íntimas. Y lo vamos a leer más tarde. Pablo habla de eso. Pero entonces, entendiendo cómo reaccionó José, en el capítulo 1, versículo 19, vamos a leerlo. Y José, su marido, como era un hombre justo y no quería infamarla, traerle mala fama, porque lo que ella quería era tomarlo como esposo, cohabitar y tener el hijo, que iba a ser el Mesías. Pues él no quería que nadie se enterara de lo que ella estaba pensando. Quiso dejarla secretamente. Ahora Mateo 1:20. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en su sueño diciendo, José, hijo de David. Mire cómo el ángel se lo dice, hijo de David, como quien dice, acuérdate que la profecía, el Mesías va a venir de la semilla del hijo de David. No temas recibir a María tu esposa, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Si tú lees esto así, piensas de nuevo lo mismo que todas las personas piensan, que el Espíritu Santo iba a empreñar a María. Que vamos a buscar el significado de las palabras. Vamos a leerlo de nuevo. La palabra es recibir. Vamos a decir lo que las palabras quieren decir y después lo leemos completo.
no temas recibir a María, tu esposa. Ahora, pero lo que pasó aquí, cuando dice tu esposa, la palabra original quiere decir eso mismo, esposa. Antes estaban hablando de que estaba desposada. Todavía no estaban cohabitando juntos. Una vez cohabitaban juntos, ya era esposo y esposa. Pero después había una celebración. Cuando el ángel le estaba hablando aquí, ya se habían mudado juntos. Porque la llama tu esposa. ¿Okay? La palabra recibir viene de una palabra griega que es paralambano, que quiere decir acto íntimo. ¿Okay? Y la palabra engendrado viene de una palabra griega que es genao, que quiere decir concebir. Okay, ahora vamos a leerlo con el significado de lo que las palabras quieren decir. Y pensando él en esto, he aquí el ángel del Señor le apareció en un sueño, diciendo: José, hijo de David, no temas recibir acto íntimo a María tu esposa, no temas tener relaciones con ella, íntimas, porque lo que en ella es engendrado, porque lo que ella ha de ser concebido, en otras palabras, el entendimiento de lo que va a pasar, la voluntad de Dios, del Espíritu Santo viene de Dios. La voluntad de Dios era de que ellos tuvieran el Hijo, el Mesías. Ahora, muchas personas se preguntan, ¿pero cuál es la prisa? Bueno, vamos a seguir leyendo. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo que fue dicho del Señor por el profeta que dijo: He aquí una virgen, virgen quiere decir soltera, concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que interpretado es Dios con nosotros. Ahora, cuando tenemos la mentalidad que nos han enseñado ya que la virgen era como algo santo, no es así. Virgen quería decir soltera, una doncella soltera que no era casada ni había conocido hombre. Ahora, en ningún momento el estado de María siguió siendo soltera. Eso viene del paganismo, lo vamos a ver más tarde. Que toda esa creencia de que una virgen tuvo por arte de magia o milagro un hijo de Dios y después se convierte en un Dios, todo eso viene del paganismo. Lo que quiere decir aquí es que antes de que ella se juntase con José, era virgen, era soltera, no había conocido hombre. Mateo 1:24. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió, la misma palabra, acto íntimo, a su esposa. Ya eran esposo y esposa porque ya vivían juntos, y bajo la ley estaban considerados esposo y esposa. Ellos no rompían la ley al tener relaciones íntimas. Aquí bien clarito te dice que después que José tuvo la visión del ángel, él hizo lo que el ángel le dijo, que recibiera, que se acostara y tuviera relaciones íntimas con María. Ahora, Mateo 1:25. Aquí hay otro verso que uno se confunde. Miren lo que dice: pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y llamó su nombre Jesús. Ahora, si creemos lo que creíamos antes, otra vez, este versículo enfuerza esa creencia porque te dice: no la conoció, pues no se acostó con ella. Y no quiere decir eso. Este conoció no es la misma palabra que recibió. Conoció quiere decir que entendió, no que fue que tuvo relaciones íntimas. Lo que quiere decir esta palabra, que en el griego es ginoseko, ¿qué quiere decir ahora? Pero no la entendió hasta que dio a luz su hijo primogénito y llamó su nombre Jesús. Eso lo que quiere decir es que a través de que José no entendía lo que estaba pasando y se asustó porque él quería ser justo, él quería que en el día de la celebración
de su matrimonio, él quería tener la prueba de que ella era virgen como se le había prometido. ¿De dónde yo saco eso? Eso es cultura de ellos. Búsquelo en la cultura de ellos. Eso no está en la Biblia porque ellos no te lo explican en la Biblia, pero cuando tú estudias la cultura, tú entiendes que esa era la cultura. Ahora, por eso se asustó José. Después que él tiene la visión con el ángel le explica lo que está pasando. Le dice, acuéstate con ella, ten relaciones íntimas, tengan un hijo, porque es voluntad de Dios de que esto pase. Entonces José despertó del sueño y obedeció a lo que el ángel le había dicho y la recibió, que quiere decir que tuvo un acto íntimo. Estos versículos lo que están diciendo es que ellos estaban en compromiso, ella le llegó el mensaje de Dios que el Mesías iba a nacer a través de ella, con su ajuntamiento con su esposo. Cuando ella le dio la noticia a José, José se asustó porque no entendía por qué ella estaba diciendo esto. El ángel se le apareció a José y le explicó, sí, está bien, recíbela como esposa, ten el acto íntimo para que tengan el bebé, porque es la voluntad de Dios. Y a través de eso, él no pudo entender en totalidad hasta que de verdad ya tuvo el hijo y vio cuando vinieron a adorarle al hijo y todo eso. Entonces él entró en un entendimiento completo. ¡Wow! Es verdad. Por eso dice, y no entendió hasta que tuvo al hijo. Ahora, ¿en qué versículos podemos comprobar de que Jesús era el hijo de José? No solo en la genealogía, porque ya lo explicamos, pero a través de Mateo podemos también encontrar pistas de que sí era el hijo de José. Mateo 13:55. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? En ningún momento dice aquí que José era el padrastro de él, o que se consideraba el padre de él, ni que los hermanos eran hermanastros, ni nada de eso. Aquí te está dando bien claro de que María tuvo más hijos, nunca se quedó en ese estado virgen, como muchas religiones creen, y creen en el paganismo, y que ellos sabían quién era el padre de él, que era José. Ahora, ¿cómo sabemos que Jesús era 100% carne? Muchas religiones enseñan que él era 50% carne, 50% Dios. Otras dicen que es 100% carne, 100% Dios. No, él era 100% carne y sí tenía la naturaleza del cielo. ¿Por qué? Porque vamos a ver más tarde que él estuvo en el cielo. Y él es el Hijo de Dios desde la fundación del mundo. 1 Corintios 7:36. Pero si alguno considera que se va a comportar indecorosamente hacia su virgen, y si ella está en la flor de la edad y necesita así hacerlo, haga lo que quiera, no peca, cásense. ¿Qué quiere decir eso? Que si ellos están comprometidos y no se pueden aguantar para tener relaciones íntimas, pero ya hay un compromiso, que el compromiso no era solo con la doncella, era con la familia, y ya lo habían aceptado, lo que ellos nada más la familia esperaba es que ellos quisieran juntarse. Pablo está diciendo aquí que si tú no puedes esperar y te juntas con ella después del compromiso para cohabitar y tienes relaciones íntimas, no es pecado. Son las personas que creen que porque ellos cohabitaban juntos y tuvieron relaciones hasta la fiesta de matrimonio, que eso no puede pasar, que fue pecado. No, Pablo dice aquí que no es pecado. Romanos 1:3. Tocante a su Hijo Jesucristo nuestro Señor, que fue hecho de la simiente de David según la carne, y que fue declarado ser el Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Aquí bien clarito te dice
que él fue hecho según la carne. Hechos 2:29. Varones hermanos, permitidme hablaros libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que del fruto de sus lomos, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo que se sentaría sobre su trono. Aquí te confirma la genealogía de José. Este versículo sería una mentira si el DNA de Jesús hubiera sido de Dios. No, tenía que ser de José. Por eso es que te dice que tenía que venir de los lomos del rey David, del que tomó el trono después de él, Salomón, que era la genealogía de José. Ahora, ¿cómo comprobamos que sí él era el Hijo de Dios? Porque él era el Hijo de Dios. Antes de que encarnara, él era el Hijo de Dios. Era el Verbo. Vamos a ver Filipenses 2, del 5 al 11. Y este versículo, mucha gente dice que el que está hablando aquí, que es de Jesús, que es el Dios Altísimo. Y este versículo no está diciendo eso. Bien claro te dice quién es el Hijo y quién es el Padre. Está hablando de dos personas. Vamos a leer. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no en cual siendo el Dios Altísimo, en forma de Dios, no tuvo por usurpación el ser igual a Dios. Ahí bien claro te está diciendo que está hablando de dos personas. No Jesús aquí y este es el Padre. Vamos a ponerlo más alto para que entiendan. Este que está aquí sabía que no podía ser como el Padre, porque el Padre era el Padre, el Dios Altísimo, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Aquí no te está diciendo que era mitad Dios y mitad hombre, te está diciendo que se convirtió en un hombre de carne 100%. Eso quiere decir que tenía que tener un padre de carne y una madre de carne. Y hallado en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios el Padre, también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. ¿Okay? La gloria siempre se la llevó el Padre. Jesús hizo el sacrificio. Juan 1:14. Y el Verbo fue hecho carne, fue hecho. ¿Quién lo hizo? El Padre. Y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Okay? Vamos a leer Lucas 3:22. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Ahora, cuando Dios llama Hijo a Jesús, una vez fue hecho carne. Entonces usted se da cuenta cuando lee la Biblia. Primero era el Verbo de Dios. Lo vamos a ver ahora. Juan 1:33. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar, este es Juan el Bautista, en agua, este me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanezca sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Génesis 1:26. Y dijo Dios. Okay. Estos dos versículos que voy a leer ahora, las personas que creen en la Trinidad dicen que aquí estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
Y no es así. Y te lo dice el versículo. El versículo lo voy a leer y tú vas a ver que no está hablando en ninguna parte que aquí hay 3 personas. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no es una persona. Pero hasta que tú no entiendas eso, no vas a poder entender estos versículos. La mayoría de estos versículos que estoy leyendo aquí, si tú crees que el Espíritu Santo es una persona, nunca los vas a entender. Génesis 1:26. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre las bestias, sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Ahora, esto es en Génesis. Esto es cuando él está creando, iba a crear al hombre. Ahora, ¿cómo sabemos quiénes son las personas que están envueltas en esto? Hagamos a nuestra imagen y semejanza. ¿Cómo sabemos? Bueno, Juan lo dice. ¿Quiénes son los que estaban ahí? Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. No, estos eran en el principio. Dice, este era. Solamente había uno con Dios. No 2, 1. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En otras palabras, estaba el Padre, estaba el Verbo que era Jesús, y Jesús con su Padre creó todo. Pero ¿quién era? ¿De dónde fluía el poder para crear? Del Padre. Pero ahí estaba el Hijo, Él lo estaba enseñando. Es como cuando tú compras un mueble y lo vas a montar, y tú coges a tu hijo y le dices, vamos a montar este mueble, pero yo voy a leer, yo sé las instrucciones, yo te voy a decir a ti qué hacer, y tú lo haces. Pero la mentalidad del creador era Dios. Dios sabía lo que iba a crear, pero su hijo estaba ahí y él lo estaba enseñando. Por eso dice que todo fue hecho por él y para él. En ningún momento en estos versículos te habla que el Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo, como dije antes, es la mente, el carácter de Dios que te lleva a llegar a su voluntad a través de su poder, justicia y amor. Eso fue lo que tenía Jesús. ¿Okay? Así fue que completó su misión a través de justicia, amor y el poder de Dios. Esas 3 cosas y más, porque el Espíritu Santo es un don, es el poder de Dios. Cuando te llegan a entender la mentalidad de Dios y a comprender su voluntad, entonces tú completas lo que Dios quiere en tu vida. Ahora, vamos a hablar de dónde viene toda esta creencia del paganismo que nos confunde en estas escrituras de creer de que María era una virgen. Muchas religiones creen que se quedó virgen, que iba a tener un hijo milagrosamente por el Dios, que ese hijo iba a salvar al mundo. Cuando tú lees la Biblia, el hijo que iba a tener María iba a ser a través de una unión de carne. Así dicen los versículos. Te dice de dónde tenían que venir las 2 personas, de qué genealogía. Si esa genealogía te la explica, y ya había profecía de eso, y los apóstoles la confirman, que esa es la genealogía, si entonces Jesús nació de esa genealogía y cumplió la profecía. Pero cuando nos ponemos a decir de que Jesús era mitad Dios y mitad hombre, y que José era el padrastro de Jesús y no el padre carnal de Jesús, entonces le estamos quitando de que Jesús cumplió la profecía. Es simple. Ahora, tenemos que entender que esto no es culpa de las personas que leen la Biblia. Esto se entiende cuando tú has entrado en una comprensión
más completa a través del estudio. Ahora, ¿qué ha pasado con el estudio de la Biblia? Es que muchos comentaristas han llegado a ser trinitarios, han llegado a entender las escrituras de esa manera, de que fue un milagro, de que Dios empreñó a María y todo eso. Entonces, ahora que nosotros leemos, cuando no entendemos algunas cosas, buscamos esos comentarios y llegamos al entendimiento de ellos. Entonces, todo lo que aprendemos en la Biblia lo adaptamos a esa creencia porque no entendemos. ¿Cómo yo llegué a esta comprensión? Sinceramente, bien sencillo. Yo un día me puse a pensar que si Jesús era mitad Dios y mitad hombre, ¿cómo podemos garantizar de que Él sufrió la muerte? ¿Y cómo tú puedes matar a un Dios? Y si la profecía dice que venía de la simiente del rey David, entonces al ser de la simiente de Dios y de María, no cumplía la profecía. Y a través de ese pensamiento me puse a investigar. Ahora, voy a enseñar un video de un hombre que no sé si es judío completamente. Es en español, pero él habla inglés. Lo que pasa es que hicieron una traducción en español. Él se llama Michael Rood. Y él es un buen historiador. Porque esta persona tiene acceso a libros que nosotros no tenemos. Y yo he oído mucho del trabajo de él. Y tiene cosas muy buenas. Pero hay cosas que él habla que no tienen mucho fundamento bíblico, pero él las cree. Nunca vamos a encontrar una persona que 100% todo lo que crea sea con fundamento bíblico. Muchas personas les gusta creer un poquito más allá de la Biblia. Yo me trato de dejar llevar por lo que la Biblia dice. Y si enseño algo, tiene que tener fundamento bíblico. No me voy a poner a inventar. Ni te voy a decir, no, es que lo que yo creo es este. Tiene que tener fundamento bíblico. Ahora, el video que voy a enseñar, él habla de dónde viene toda esta creencia, que es paganismo. Y viene desde Babilonia, desde Nimrod, la esposa de Nimrod, Semiramis, y su hijo Tamuz. Después que veamos el video, le voy a dar algunas referencias para que usted mismo busque la evidencia en la Biblia. ¿Okay? Vamos a ver el video. En la antigua tierra de Sinar, retrocedamos al tiempo de Noé y de su hijo Cam. Dice que Cam tenía un hijo y el nombre de su hijo más joven era Canaán. Canaán estuvo envuelto en una situación con Noé en la que Noé dijo, Canaán está maldito. Canaán va a ser un siervo de Sem y de Jafet. Ahora veamos lo que pasó con Canaán. Su nieto fue Nimrod. En este lado del mundo todos saben quién es Nimrod. La mayoría en el oeste han oído de Nimrod. Pero Nimrod estableció un gobierno universal, un sistema político, económico y religioso en la llanura de Sinar, en el que él era adorado como un dios. Ahora, para acabar esta adoración del dios Nimrod, de acuerdo a unos escritos antiguos, fue Sem, el hijo mayor de Noé, quien mató a Nimrod y esparció las partes del cuerpo a lo largo de la tierra de Sinar, lo que debería haber terminado de manera efectiva con adoración de Nimrod. Pero la mujer de Nimrod, Semiramis, no queriendo dejar que el reino se le escapara de sus manos tan fácilmente, dijo que Nimrod no había muerto realmente, sino que Nimrod había ascendido al cielo y se había convertido en el dios Sol. Y basado en esto, los sacerdotes educados entre los babilonios, los adoradores del Nimrod, establecieron un calendario solar. Los babilonios fueron los que dividieron el año en 4 cuadrantes. El solsticio de invierno, que era el renacimiento del sol, a lo que iré en un minuto. El solsticio de verano, que es el día más largo del año, en el absoluto término opuesto del calendario solar. Y los equinoccios de primavera y otoño. Estas cosas se establecieron de acuerdo como el desarrollo del culto del dios babilónico del sol fue traído a su plenitud.
De hecho, el calendario babilónico todavía se usa en el mundo porque los romanos lo adoptaron a través de Julio César, el calendario juliano, y luego fue adoptado y actualizado por el Papa Gregorio, calendario gregoriano. Pero básicamente es el calendario babilónico de adoración al dios Sol. Ahora, ¿qué pasó cuando Nimrod ascendió al cielo? Bastante después su esposa Semiramis quedó embarazada, pero no de la manera que usted esperaría. No, su explicación fue que su esposo Nimrod la embarazó con los rayos del sol y de ella nació el reencarnado Nimrod como Tamuz, y su cumpleaños en el antiguo calendario babilónico es el 25 de diciembre, el tiempo del solsticio de invierno. Ese es el día más corto del año, por cierto, y es cuando el sol empieza su ascensión, y ahí tienen el enlace entre todo el calendario pagano de adoración del sol y los festivales que se originaron en la tierra de Sinar. Ahora, ¿qué pasó con el reencarnado Nimrod como Tamuz, nacido el 25 de diciembre? Uno esperaría que Tamuz viviera para siempre, pero ese no fue el caso. Tamuz fue matado en un extraño accidente en el que fue embestido por un jabalí. Entonces los adoradores de Tamuz designaron 40 días de duelo por Tamuz, porque fue en el año 40 de su vida que él murió. Entonces ellos designaron 40 días de duelo por Tamuz en que los adoradores del sol se negarían a sí mismos placeres terrenales por el placer de Tamuz en la otra vida. Mucho después, Semiramis, su madre, murió, y ella también fue venerada. La historia dice que ella ascendió al cielo y que los dioses la trajeron de vuelta a la tierra en el primer domingo, que es cuando los adoradores del sol adoran a su dios Sol, Nimrod y Tamuz. El primer domingo después de finalizar el equinoccio invernal es cuando Semiramis fue retornada a la tierra en un huevo gigante que aterrizó en el río Éufrates. Este huevo se rompió y de allí salió Semiramis, reencarnada como Astarte, Astarot, la diosa de la fertilidad y del deseo sexual, con pechos descubiertos, que salió del huevo y convirtió un pájaro en un conejo que pone huevos para poder proclamar su divinidad. Ahora, en ese momento, los 40 días de duelo por Tamuz estaban apilados enfrente del día en que su madre se reencarnó como Astarot, la reina del cielo. Y ahí tienen los 40 días de duelo por Tamuz, que ahora se llama Cuaresma, por lo menos en América. Después, el domingo de Ishtar, Pascua, cuando Semiramis se reencarnó como la diosa pagana de la sexualidad, fue cuando mataron al jabalí que mató a Tamuz. Y es por eso que todos comen jamón el domingo de Pascua, Ishtar, para completar la adoración del dios Sol en festival de Ishtar, Astarot. Por supuesto, en el oeste la gente usa la palabra Ishtar como si tuviera algo que ver con la Biblia. No tiene nada que ver con la Biblia. Es puramente adoración del dios Sol pagano. En esta cueva, el 25 de diciembre, a medida que el solsticio de invierno retrocede por un periodo de tiempo, aquí es donde tenían la misa del niño. Misa significa sacrificio. Sacrificaban infantes aquí, en esta cueva, durante la misa del niño. Ahora se llama Misa del Cristo, Christmas, Navidad. Creo que esto ha cambiado de manera bastante, pero todo esto estoy explicando es adoración babilónica del dios Sol. ¿Qué pasa en el tiempo de la reencarnación de Ishtar, Astarte? Y luego tenemos a los sacerdotes paganos, los sacerdotes cananeos, que embarazarían a las vírgenes en el altar de Ishtar, Astarte, aquí mismo en esta cueva. Y un año después, cuando esos bebés tenían 3 meses, ellos sacrificaban a esos infantes de 3 meses, después teñían los huevos de Ishtar, Astarot, con la sangre de los niños sacrificados. Lo asombroso es que hasta ahora podemos caminar desde este valle hasta la puerta de Jaffa, dentro del edificio de una denominación, el domingo de Ishtar, Pascua, y ellos tendrán los huevos de Ishtar, Pascua, teñidos de un solo color, y este color es rojo sangre. Si ustedes preguntan a los feligreses que se sientan en los bancos el porqué del rojo sangre, ellos no tienen ni idea, pero va justo a lo que ocurrió en esta cueva. Esto es lo que Israel adoptó y la razón por la que fueron llevados en cautividad por Salmanásar. Estas son algunas de las prácticas que Judá adoptó.
y que se volvieron parte de su vida de adoración y la razón por la que fueron llevados a Babilonia en cautividad. Al final, habiendo descrito esto, es importante entender que después de que el ciclo de adoración babilónico fue instalado, fue cuando el Todopoderoso supo que no había cantidad de maldad que se pudiera tomar, de la que ellos se apartarían. Entonces, Él decidió confundir los lenguajes y en ese momento, Él dispersó a esta gente de acuerdo a sus lenguajes por toda la tierra. Es por eso que hasta ahora ustedes ven que Júpiter, el dios griego del sol, nació el 25 de diciembre. Ven que Ra, el dios egipcio del sol, nació el 25 de diciembre. Ven que Mitra, el dios sol romano, el que Constantino adoraba, nació el 25 de diciembre. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo es que la adoración de Ishtar hasta ahora se encuentra también en áreas tan remotas como China, Rusia, Japón, América y Canadá? ¿Por qué? Porque cuando Dios confundió los lenguajes, Él dispersó a esta gente por toda la tierra. El Todopoderoso dice, no puede ser, no puede ser. Y Él dice que cuando la iniquidad de los amorreos, que es una de las familias de los cananeos, sea completa en la plenitud del tiempo, Él va a sacar a los israelitas de Egipto para habitar esta tierra y purgar de esta todo vestigio de adoración pagana al Dios Sol, para que la adoración del Dios verdadero esté aquí en la tierra de Israel. El Todopoderoso nos dijo desde el principio, desde Génesis, salgan de Babilonia. Le dijo a Abraham que saliera de Babilonia, y al final del libro de Apocalipsis, Él dice otra vez, salgan de Babilonia. Ahora, vamos a ver unos nombres que a través de la historia, Nimrod le han dado otros nombres en ciertos países y ciertas culturas. Nimrod era considerado el dios del cielo, ¿ok? Y se le dio el nombre de Baal en Líbano, se le dio el nombre de El en Fenicios, se le dio el nombre de Belus en Babilonia, se le dio el nombre de Ninus en Asiria, de Zeus y en Grecia, de Júpiter en Roma, de Ra en Egipto, de Vishnu en India, de Panku en China, de Teot en México, de Odín en Escandinavia y de Oyus en Asia, ¿ok? A Tamuz se le dio el nombre y Tamuz representaba el Mesías. Esto todo fue obra de Satanás para entonces traer una mala comprensión del plan de Dios. Todo esto es paganismo. Nimrod quería ser, como quien dice, el Padre Dios. Tamuz, el que iba a ser nacido a través de un milagro, que fue nacido por su madre, pero ya Nimrod había muerto. O sea, ahí tenemos la conexión de que milagrosamente un Dios empreñó a una mujer humana. Tamuz representaba el Mesías, que iba a ser Jesús. Su nombre era Tamuz en Líbano, Bacús en Fenicios, Tamuz en Babilonia, Hércules en Asiria, Dionisos en Grecia, Atis en Roma, Osiris o Horus en Egipto, Krishna en India, Ji en China y Quetzalcóatl en México, Balder en Escandinavia. Ahora, lo más importante aquí es, porque aquí fue que se empezó la adoración de la Virgen y el Hijo de la Virgen que venía del Dios. ¿Okay? Eso fue una doctrina que se enseñó basado a lo que pasó con Semiramis, Nimrod y Tamuz. Semiramis es considerada la reina del cielo, pero ese no es el nombre que se usa en ese tiempo. Antes de que ella muriera se llamaba Semiramis, pero después que murió se le cambió el nombre. Y esto está en toda la Biblia. Los israelitas llegaron a adorar a esta mujer. ¿Saben quién hizo un templo para ella? Salomón. A través de las esposas con las esposas paganas que se empezó a casar,
ellas adoraban a la reina del cielo. ¿Saben quién es la reina del cielo ahora? María, en la iglesia romana católica. Mira cómo se le llamaba. Astarot y Acera en Líbano. Astarot en Fenicios. Fenicios es Siria, Líbano y Israel. Erta en los germanos la llamaban Herta, que eso es Europa Central. Rea, eso, y Ishtar en Babilonia, que es Asia suroeste. Beltis en Asiria, que es Nínive. Afrodita o Ceres en Grecia, que es Europa Sur. Nana, Venus y Fortuna, los sumerios en Mesopotamia. Cíbele y Diana en Roma, Italia capital. Isis y Hathor en Egipto. Isi, Devaki, Indrani en India, Asia Sur. Chingmo en China. Coatlige en México. Disa, Freg, Freida en Escandinavia, que es Europa del Norte. Nutria, los etruscos en Italia Central. Virgo, Paritura, que eran los druidas en Europa noroeste. Y Diana en Efesio, que es Asia Menor. Ahora, ¿dónde leemos esto en la Biblia? Pues Nimrod podemos leerlo en Génesis 19. Una de las cosas que trajo esta adoración a esto, porque una vez ella se hace la reina del cielo, era la reina de la fertilidad, la diosa de la fertilidad. Después se hace la diosa de la guerra y del amor. Pero a través de la adoración a estos dioses hubo mucha homosexualidad y prostitución. Porque lo que hacían era que cuando adoraban, traían a estas doncellas vírgenes a hacer unos ritos, y los sacerdotes supuestamente hacían unos ritos y esta diosa poseía a las vírgenes. Ellos venían y tenían sexo con estas vírgenes. Y lo que hacían era un orgy. Un orgy quiere decir, empezaban a tener sexo un montón de gente juntas. Y ahí llegaron a realizar que hubo mucho homosexualismo y prostitución. ¿Dónde leemos esto? Vamos a leerlo en la Biblia. Esto está en Levítico 18, del 21 al 27, donde Dios lo está advirtiendo. Tengan cuidado con esto. En Deuteronomio 23, 17. En Primera de Reyes 14, 24. Pero en Segunda de Reyes 23, 7, mira lo que dice. También derribó las casas de los dedicados a la prostitución que estaban en la casa del Señor, donde las mujeres tejían pabellones para la Acera. Acera era la diosa, la reina del cielo, que venía del paganismo desde Babilonia, que era Semiramis. Adoraban a Baal y a Astarot, que era la misma reina del cielo, y Baal era Nimrod. Y sacrificaban a sus hijos a ellos. ¿Dónde vemos esto? En Jueces 2.12, en Jueces 2.13, en Jueces 10.6, en Primera de Samuel 7.3, en Primera de Samuel 12.10, en Primera de Samuel 31.8 al 10, en Primera de Reyes 11.5, en Primera de Reyes 11.33, en Segunda de Reyes 23.7, en Isaías 17 del 7 al 9. Vamos a leer Segunda de Reyes 23.13. Asimismo profanó el rey los lugares altos que estaban delante de Jerusalén, a la mano derecha del monte de la destrucción, los cuales Salomón, rey de Israel, había edificado a Astarot, abominación de los sidonios, y a Quemos, abominación de Moab, y a Milcom, abominación de los hijos de Amón. El mismo Salomón, el hombre más inteligente del mundo, terminó adorando a esta diosa a través de su esposa, que lo introdujeron a esta adoración. Salmos 10.6, del 34 al 38. No destruyeron a los pueblos que Jehová les dijo, antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras. Y sirvieron a sus ídolos, los cuales les fueron por lazo, y sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios,
y derramaron sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, que sacrificaron a los ídolos de Canaán, y la tierra fue contaminada con su sangre. Este Dios era el Dios del sol y la reina del cielo. La reina del cielo, en Jeremías 44, del 16 al 19. Mira lo que pasó aquí. Jeremías confronta a esta gente y le dice: ustedes tienen que arrepentirse, tienen que volverse a Dios. La gente les responde para atrás y le dice: desde que nosotros dejamos de adorar a la reina del cielo, nos han venido todas estas cosas malas. Le dijeron a Jeremías: no te vamos a dejar, no te vamos a oír lo que dice Jehová a través de ti, sino que vamos a hacer como nosotros queramos. Eso le dice la gente. Y lo que ellos querían era adorar a la reina del cielo. Hechos 19, 26 al 28. En Efesios, aquí estaba hablando de que tenían un templo a la diosa Diana. La diosa Diana también era la reina del cielo, que a través de las culturas y los países les cambiaban los nombres. Era el mismo paganismo. La diosa de la fertilidad, la diosa de la guerra y del amor, era el mismo paganismo. Y dice que toda Asia la adoraba en este versículo. ¿Dónde vemos lo de Tamuz? En Ezequiel 8, del 9 al 16, que estaban llorando por la muerte de Tamuz, que era una celebración que ellos hacían en el mismo templo de Dios. Ahora, ¿por qué hemos llegado a estas creencias? Porque este es el plan de Satanás. El plan de Satanás es llevarnos a paganizar lo que de verdad es la doctrina de Dios. Así es que llegamos a entender que el Espíritu Santo es una persona cuando no es una persona. Que Dios empreñó a una humana cuando eso se va en contra de las leyes de Él. Eso no es bíblico. Ahora, sí, yo sé que es un poco difícil entender estos versículos, porque no todo el mundo tiene acceso a libros que te puedan explicar estas palabras que han sido manipuladas para hacerte entender una cosa que no es. Sí te lo digo con el corazón en la mano, que este tema yo lo estudié por mucho tiempo y puede ser un tema muy conflictivo con las personas, porque cuando tú le enseñas a alguna persona y ellos se sienten cómodos con esa creencia, no importa cuánta prueba tú le pongas al frente, ellos se sienten cómodos con lo que ya ellos creen y ahí se quedan. Está bien. Este tema y este estudio no es para todo el mundo. Esto te lleva a una comprensión más profunda de lo que, ¿verdad?, el mensaje de la Biblia te quiere decir. No es nada antibíblico, porque en ningún momento de la Biblia los apóstoles ni Jesús dijeron que Él era mitad Dios y mitad hombre. Los apóstoles estaban convencidos que Él era 100% hombre, pero que la naturaleza de Él venía de Dios. Pero de que era el hijo de José, sí, no hay ninguna duda, porque si no, no hubiera cumplido la profecía de que Él venía de la semilla del rey David y del rey Salomón, de quien heredó el trono de David. Ahora, al entender eso, entonces podemos estar seguros de que Jesús fue 100% humano, su sufrimiento lo pasó 100% humano, tomó nuestros pecados siendo 100% humano, nos entendió como humanos y no como Dios, sino que fue hecho siervo completamente y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Espero que le haya gustado y gracias, y espero que estudien.